En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado esta parábola de este hombre infiel, de este mayordomo infiel, que a pesar de ser infiel era astuto, era capaz para prever el futuro, su futuro, y nuestro Señor alaba no por su deshonestidad, por sus robos o por el mal que pudo haber hecho a su patrón, sino por su previsión, su prudencia, y nuestro Señor dice: los hijos de este mundo, los hijos de este siglo, es decir, aquellos que no sirven a Dios, pero que viven en el mundo y para el mundo, y que quieren solo vivir por los medios que no son forzosamente aprobados por Dios, pues que son prudentes en sus negocios, en lo que ellos hacen, son prudentes y lo hacen bien en ese sentido, aunque no sea algo bueno, aunque no esté bien, pero son prudentes, son precavidos. Entonces nuestro Señor quiere hacernos entender que si ellos que hacen el mal y para su propia perdición o para su propia condenación, pero lo hacen bien, porque nosotros que creemos en el verdadero Dios, que creemos en la verdadera iglesia, que creemos que hay un cielo, hay un infierno, no somos prudentes y precavidos en lo que creemos justamente y que sabemos que es y que existe, y no tomamos las precauciones necesarias. Entonces he ahí dos maneras de abordar nuestra vida y de llevarla a cabo en función de dos prudencias diferentes, de dos cálculos diferentes, ¿verdad? Entonces podemos para nuestra salvación y tomar los medios y hacerlo bien, como debe ser, o bien vivir para este mundo, para los placeres, el dinero, las diversiones y aquello que no es lícito. Entonces, esas son dos maneras de prever y de calcular nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro futuro. Y nuestro Señor nos dice: sí, seamos prudentes, seamos precavidos en todo lo que hacemos, porque todo tiene consecuencias. En teología se nos enseñó a nosotros en el seminario que todo acto que es humano, que es típicamente humano, es decir, consciente, que uno lo hace libremente y conscientemente, tiene siempre una orientación moral, aunque sea cualquier acto sencillo o pasajero, ¿verdad? Porque siempre en todo lo que el hombre hace, lo hace por un fin, y en todo el hombre tiene un fin último. Este fin último es el fin de los fines, es ese fin al cual se orientan todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, si tenemos a Dios como fin último, claro está que todo lo vamos a orientar a Dios de una manera u otra. Aun si comemos, aun si descansamos, lo hacemos porque hay un fin último y estamos tomando fuerzas para poder servir mejor a Dios, haciendo nuestros deberes, haciendo lo que Dios nos pide. Entonces, finalmente, todos los actos que hacemos tienen un fin último, tienen una razón de ser, aunque no parezca o que no se vea a veces claramente, pero sí, todo está orientado al fin último. Y aquellos que hacen como dice el apóstol, de su vientre el fin último, hacen de su vientre su Dios, es decir, de los placeres, de su egoísmo, de sus gustos, entonces hacen su fin último o su Dios a su propia persona,
a su propio egoísmo. Entonces ellos se hacen como dioses porque hacen de su vida, toda su vida, su objetivo es ellos mismos. Es una forma de idolatría de su propia persona, ¿verdad? Entonces, esa es la sabiduría humana que hoy reina en nuestro mundo, que hoy no se nos dice en la televisión o en los periódicos o en los medios de comunicación, no se nos dice, sí, tengan cuidado de no pecar para que ustedes salven sus almas. No, les dicen, cuiden su salud para que puedan mejor vivir, para que puedan mejor disfrutar de la vida. Todo está orientado al hombre, y eso es la famosa religión del hombre, es el liberalismo que hace del hombre un Dios. Entonces, sí, todo está hecho para el hombre, todo se hace en función del hombre, aunque sean cosas que aparentemente no son malas, ¿verdad? Pero el fin hace que esas cosas, en cierto sentido, están desvirtuadas, están mal, porque el fin último de toda esa actividad no es Dios, es el hombre como tal. Es finalmente una forma de idolatría. Entonces, esas dos sabidurías, si ustedes quieren, o dos prudencias, o dos maneras de vivir, de comportarse, pues son incompatibles. Es como el aceite y el agua, que no se pueden mezclar, en sí no se pueden mezclar, pero el hombre es incoherente, nosotros somos incoherentes debido a nuestra fragilidad, nuestra malicia, nuestra ignorancia, nuestra apatía. Entonces, a veces mezclamos, decimos, sí, yo soy de Dios, pero voy a jugar con el pecado, voy a jugar con el peligro, voy a jugar con las diversiones, voy a jugar con las lecturas, las amistades, o a veces los pensamientos. Estoy en la calle o estoy pensando cosas que no son positivas, o algo, ¿verdad? O también nuestras bajas y altas de humor con nuestro prójimo. Entonces lo hacemos por egoísmo, y es esa sabiduría del mundo, aunque sean detallitos, pero sí es otra manera de abordar la realidad, en la cual nos buscamos a nosotros mismos. Después, si Dios nos da la gracia, pues podemos decir, bueno, me comporté mal, voy a confesarme, voy a arrepentirme, voy a hacer un esfuerzo. Está bien, pero debemos ser conscientes de nuestra incoherencia, de nuestra debilidad, y que debemos, cuando uno erra, cuando uno se equivoca, tiene la ventaja de que uno puede corregir y que uno puede precaver mejor el futuro y decir, bueno, sí, me equivoqué, pero ahora voy a hacerlo mejor, o ya sé dónde tengo que tener cuidado para no volver a cometer ese error. Lo que es dramático es que muchas personas se equivocan y se dan cuenta que se equivocaron, pero vuelven a hacerlo. Entonces es una forma muy necia de vivir o de actuar, porque uno ya sabe que está mal y lo vuelve a hacer sabiendo. Esa es una incoherencia muy, muy grave, y que nos impide de progresar. Entonces debemos ser católicos, pero no basta. Debemos tratar de mejorarnos, de corregirnos, porque si tenemos en vista ese fin último por el cual todo está hecho y para el cual todo debería tender, pues estamos perdiendo nuestro tiempo cuando hacemos otra cosa. Entonces no pensamos, esa superficialidad, esa ligereza, y siempre estamos así flotando, ¿verdad? Como un barco que no tiene timón. Pues sí, a veces el agua va para allá, pues el barco va para allá, a veces el agua viene para acá, etcétera. No debemos ser así, como un barco sin timón. Debemos tener una dirección, y querámoslo o no, pensémoslo o no, es una realidad, y todo va a terminar o con Dios o contra Dios en la otra vida.
no, es una ley que nadie puede evitar, aun si lo olvida, aun si no lo sabe, aun si no piensa, cualquier cosa, no podemos evitar esa ley. Dios al momento dado va a separar los cabritos de las ovejas, y los que estarían en gracia de Dios pues irán al cielo. Aquellos que habrán hecho más esfuerzos serán más felices en el cielo, y eso es por la eternidad. Entonces, ¿cuál es la prudencia que nosotros tenemos? O incluso a veces es la ausencia de toda prudencia, porque hay gente que vive al día y que no piensa en nada, no piensa qué va a pasar mañana, no piensa. Entonces, por lo menos este hombre deshonesto, este mayordomo, por lo menos previó y hizo bien las cosas. En su maldad, en su deshonestidad, lo hizo con inteligencia. Entonces es muy dramático que a veces personas nunca se preocupan por pensar en su futuro o pensar en su eternidad, y que viven así toda la vida en la superficialidad. Si algo les duele, algo les molesta, pues entonces en ese momento hacen algo, pero si no piensan nada más que en lo que están haciendo en el día, no piensan en algo que estará después, o que es el fin del hombre, para el cual todo ha sido hecho y en lo cual todo va a ser decidido, va a ser juzgado. Entonces, esa es una tendencia muy humana que a veces viene de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio. Es como si estamos sirviendo al cuerpo, pues el cuerpo, pues si hace frío, pues quiere cubrirse, si hace calor quiere refrescarse, si tiene hambre, pues quiere comer, si tiene sueño, quiere dormir. Entonces están así como a lo que pase y lo que el cuerpo les pida, pero no viven como hijos de Dios, como personas inteligentes que prevén el futuro y que obran prudentemente. Es dramático ver esas almas en esa apatía espiritual, en esa indiferencia. Entonces, querámoslo o no, la eternidad existe, Dios existe, querámoslo o no, Dios hizo el mundo con un objetivo, todas las cosas Dios las hizo con un fin, y ese fin, aunque nosotros le demos otro, estamos haciendo algo que es artificial, porque no corresponde a la realidad. Y todo pecado tiene su castigo. Infaliblemente Dios es justo y nunca nada se le va a olvidar. Nuestro Señor dice: hasta los pelos de vuestra cabellera están contados, todos. Dios sabe exactamente cuáles han sido, no solo nuestros pecados graves, claro que sí, pero también los pecadillos, las negligencias, las lentitudes en la obra de Dios, en nuestros deberes. A veces hacemos algo, pero lo hacemos mal, lo hacemos lentamente, pues también eso es algo que está mal. Todo eso cuenta y Dios no olvida nada. Entonces es muy, muy fácil decir: pues yo no pienso, ¿verdad? Me olvido, voy a escuchar música, voy a distraerme, voy a olvidar. Entonces mucha gente que tiene a veces hasta la conciencia manchada y que no se sienten bien, pues tratan de olvidar esas reproches de su conciencia con las distracciones que hoy les ofrece el mundo, o el alcohol, o otras cosas, y olvidan y se dan buena conciencia así, bien, pero Dios no olvida. Dios no olvida nada, absolutamente. No solo del mal que hemos hecho, pues, sino también el bien, claro está. Pero tengamos conciencia que el mal hay que expiarlo. Si no lo expiamos con penitencia, con esfuerzos, de nuestra vida cotidiana, pues habrá que expiarlos de otra manera. Dios, de todos modos, todo pide expiación. Aquellos que nunca hacen penitencia, que nunca hacen una obra de misericordia para expiar sus pecados, una limosna, una obra de caridad hacia el prójimo, pues piensen que no están expiando sus pecados.
todo eso se va a pagar o en el purgatorio o esperemos que no en el infierno, ¿verdad? Y entonces ya hoy ya no se inculca, o ya nadie tiene el sentido de lo que es la penitencia, eso es cierto. Muy pocas personas hacen penitencia. ¿Quién hace penitencia? Y aquellas penitencias que la Iglesia nos impone, que son muy fáciles, no las hacen o las hacen mal. Entonces ofrecer a Dios algo, un esfuerzo, ¿verdad? Entonces a los niños nunca se les pide, haz un esfuerzo, ofrécele un sacrificio a Jesús, ofrécele una pena a Dios. Ya los niños no saben lo que es el sacrificio, la expiación, alguna obra de expiación, cualquiera que le ofrecemos a Dios, ya no saben, no se les dice, no, diviértete, sí, o haz tu tarea al máximo, ¿verdad? Pero no le dicen, ofrécele a Dios el esfuerzo que haces cuando haces tu tarea, ofréceselo a Dios, te cuesta, es un esfuerzo, ofréceselo a Dios. Es como se puede ofrecer una enfermedad, una pena. No, es que ya eso ya se considera como negativo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a pedir al niño que acepte de sufrir? Hoy ya no corresponde a la sabiduría del mundo moderno que no quieren exigir a los niños un esfuerzo, un sacrificio. No, hoy solo alegría, gozo, diversión. Esa es la sabiduría del mundo, pero no es la sabiduría de Dios. Entonces, si no se les exige a los niños o a nosotros mismos también algún esfuerzo, pues la gente se vuelve apática. Hay niños que no saben hacer esfuerzos, son apáticos. ¿Qué clase de hombres van a ser cuando sean grandes? Dependientes. Eso a nivel humano, pero pensemos sobre todo a nivel espiritual. Los santos eran grandes sacrificados, grandes gente esforzada. Hemos celebrado este día 31 pasado la fiesta de San Ignacio. Es un ejemplo de un santo que sí tenía carácter, tenía el espíritu de penitencia, de ascesis cristiana. Hoy ya no se sabe qué es la ascesis cristiana, ya se perdió esa noción. Hasta los tradicionalistas no la entienden bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Y los medios que Dios nos da para obtener un objetivo. Cada objetivo tiene un medio diferente. En todas las cosas queremos hacer algo, ya sabemos cómo hacerlo. Hay un medio. Y así la sabiduría de Dios nos propone ciertos medios. Entonces no vamos a tomar los medios de la sabiduría del mundo para hacer la obra de Dios. Eso es absurdo. Entonces, si no sabemos hacer la diferencia entre los medios de Dios y de la sabiduría cristiana, de la enseñanza cristiana, estamos mezclando. Entonces, ¿qué es el espíritu liberal? Es precisamente eso, que quieren hacer la obra de Dios con los medios humanos, con la sabiduría del mundo. Y es lo que se hizo cuando se hizo el Concilio Vaticano II, y en unas palabras muy, muy famosas que dijo Pablo VI, decía así: nosotros tenemos el culto del hombre, la admiración por el hombre. Entonces ya se cambió el pensamiento de la Iglesia, que siempre fue: no es el hombre el que es capaz por sus fuerzas de llegar al cielo. No es el hombre que es capaz por sus propios medios llegar al cielo, sino en la medida que él une sus esfuerzos, sus medios humanos, pero a Dios. Por ejemplo, ¿quién en este mundo no tiene que sufrir algo? Todos. Aunque aquellos que pretenden, que quieren ser completamente felices, todos tendrán siempre algún sufrimiento, alguna enfermedad, alguna pena familiar, etcétera. Pero ¿cuáles son los que sufren con provecho? Son aquellos que se unen a la cruz de Jesucristo. Entonces, ese sufrimiento adquiere otra significación porque tiene otro fin,
otra manera y es hecho según la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Entonces, todos sufrimos, pero hay que saber sufrir uniendo nuestras penas, nuestras pequeñas penas, a las penas de Jesucristo en la cruz. Y entonces, esas penas que tenemos adquieren un valor sobrenatural y tienen una recompensa sobrenatural, una recompensa celestial en la eternidad. Entonces nosotros nuestra naturaleza nos sugiere otra cosa y no debemos dejarnos sorprender por nuestra naturaleza, que ya deberíamos conocerla. Si conocemos nuestra fe, sabemos que nuestra naturaleza pues nos lleva a esas cosas. Entonces se ha querido, con este liberalismo católico, espíritu liberal, se ha querido conciliar la Iglesia con el mundo. Pero no solo eso, los medios de santificación se han querido conciliar con los medios humanos, medios mundanos. La prudencia humana al servicio de la fe. ¿Pero qué es eso? Es una contradicción. ¿Cómo vamos a obrar según la prudencia humana para ir al cielo? Eso no tiene sentido. Querer quedar bien con los enemigos de Dios para servir a Dios, pero ¿cómo es eso? ¿Qué sentido tiene? Entonces, no podemos colaborar con los enemigos de Dios para salvar nuestra alma. ¿Cómo es posible? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es algo contradictorio. Entonces, así también en la tradición se ha querido hoy, es un cansancio de que la lucha de la tradición dura mucho tiempo. Entonces, pues ¿para qué estamos así divididos? Vamos a entendernos con Roma, vamos a hacer pacto con Roma y las cosas estarán, las apariencias, vamos a salvar las apariencias. Entonces, muy bonito, ya el mundo va a decir que nosotros estamos dentro de esta iglesia conciliar. Entonces, no es lo que Dios quiere, no es los medios de Dios, no es la manera de salvar nuestras almas, no es la manera de difundir la tradición y de convertir a las almas, haciendo pactos con el mundo, con el espíritu del mundo. Entonces es un espíritu que es absurdo, y a veces hasta los mismos gente del mundo dice, pero es absurdo lo que tú haces, porque no estás utilizando tus medios cristianos como tales para obtener tus objetivos. A veces hasta la gente del mundo se burla de los cristianos que viven de una manera mundana, según la sabiduría mundana. Entonces, que no nos pase a nosotros eso en la tradición por querer obtener la conversión del mundo y de la iglesia, de los hombres que están en la iglesia moderna, siguiendo su juego, siguiendo su manera de vivir, poniéndose bajo su jurisdicción. Qué cosa más absurda. Entonces vamos a reflexionar sobre esto, tratemos de hacer un examen de conciencia de nuestra vida. A veces nosotros tenemos actitudes que son liberales, espíritu liberal, aunque no sean las ideas, pero sí son actitudes. A veces estamos mezclando y queremos obtener objetivos cristianos con sabiduría mundana, y queremos o tal vez educar a los hijos con principios de educación moderna, que ya sabemos en qué óptica está esa educación moderna. No es el culto de Dios, no es la salvación de las almas. Entonces no adoptemos en la educación de los hijos esos principios que hoy están en el mundo y que a veces todo el mundo hace así. Pues yo también. No forzosamente lo que todo el mundo hace así. Eso, hay una educación que es cristiana y una educación que es mundana, que es moderna, como dicen, y eso en muchos aspectos podemos tener esa tentación, ¿verdad?, de hacer algún compromiso con el mundo. Puede ser en el campo de la vida profesional, ¿verdad?, o en las amistades. A veces nos dejamos tal vez contagiar por ciertas actitudes que no son inspiradas realmente en la fe, que son
antagonistas incluso, pero no, a veces no vemos claramente. Entonces, solo por amistad o alguna costumbre que está muy difundida, a veces entramos en ese juego, ¿verdad? Entonces tratemos de ser coherentes con nuestra fe y no podemos servir a dos maestros. Debemos tener un solo Dios, un solo fin, porque solo hay un solo fin. Y cuando uno dice que hay otro fin, está inventando lo que se puede decir un ídolo, y que nos vamos a desengañar, porque no hay y no existe otro fin que Dios. Entonces, cuando el momento de nuestra muerte, de nuestro juicio, vamos a ver que todo aquello que no se hizo dentro del fin, que es Dios, pues no va a subsistir, se va a desaparecer, va a ser desaprobado y no va a tener ninguna consecuencia para nosotros, para nuestro bien en la eternidad. Y ya en esta vida podemos considerar como un absurdo vivir con la sabiduría o según la sabiduría del mundo. Pidámosle a Nuestra Señora su espíritu de fe, espíritu de humildad y de sumisión a Dios, que ella siendo tan grande, reina del cielo, madre de Dios, permaneció siempre humilde y sumisa al Espíritu de Dios. Ave María Purísima, siempre gana por sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.